Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que hayan comprendido las dos clases de la semana anterior que tenían relación con los logaritmos, porque a partir de eso, la clase de hoy tiene que ver con las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Pasamos entonces al objetivo de la clase, que obviamente es primero conocer y luego comprender las propiedades de los logaritmos. Fíjense bien que para esto lo primero que tenemos que recordar son las partes de un logaritmo, porque yo sé que de repente se les olvida. Veamos cuáles son las partes del logaritmo. Las partes de un logaritmo están formadas por la base del logaritmo, que será el número pequeño que ustedes encuentren bajo la palabra log. Luego tienen el argumento, que es el número que se va a encontrar al lado del logaritmo, y el logaritmo, que va a ser el resultado y que corresponde al exponente que nos da al elevar la base a ese exponente, o sea, a ese logaritmo, y nos da como resultado el argumento. Eso lo vimos las dos clases anteriores. Y ahora pasamos directamente a ver las propiedades de los logaritmos. Nuestra primera propiedad se llama logaritmo de la base. Y nos dice que siempre que la base del logaritmo sea igual al argumento, el resultado va a ser 1. Siempre, entonces, que la base sea igual al argumento del logaritmo, nos va a dar como resultado 1. Pasamos a la siguiente propiedad, que se llama el logaritmo de la unidad. Y el logaritmo de la unidad nos indica que siempre que el argumento sea 1, independiente de cuál sea la base, el resultado va a ser 0, ¿ya? O sea que siempre que el argumento sea 1, independiente de la base que tenga, el resultado va a ser 0. La siguiente propiedad se llama logaritmo de una potencia y nos dice que cuando en el argumento haya una potencia, el exponente de esa potencia se puede extraer y pasará multiplicando fuera del logaritmo. Fíjense que ahí se extrajo el exponente y fuera del logaritmo y nos quedó logaritmo a de x nada más. Y por último tenemos la propiedad que se llama logaritmo de un producto y también el logaritmo de un cociente. Partimos entonces con el logaritmo de un producto, es decir, de una multiplicación. El logaritmo de la multiplicación nos dice que si yo tengo una multiplicación en el argumento, la puedo descomponer en una suma de logaritmos. Es decir, voy a conservar logaritmo en base a, se conserva la misma parte, logaritmo en base a y logaritmo en base a, pero primero el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Por qué? Porque cuando hay una multiplicación pasaría a ser una suma de logaritmos. Y al contrario, el logaritmo de un cociente, es decir, de una división, va a ser cuando en el argumento tengamos una división, tenemos que realizarla o transformarla en una resta de logaritmos. Es decir, va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Ya? Y así se va a transformar el logaritmo de un cociente. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. El ejemplo número 1 tiene que ver con el logaritmo de un producto. Y ahí nos dice logaritmo en base 4 de 16 por 256. Si ustedes se fijan, hay una multiplicación, entonces aplicamos la propiedad del logaritmo de un producto que nos dice que es el logaritmo en base 4 del primer término, es decir, de 16, más el logaritmo en base 4 de 256. Desarrollamos esos logaritmos. ¿Cómo se desarrollaban? Tengo que buscar el exponente al cual va a ser elevada la base para que nos dé el argumento. En este caso, el logaritmo en base 4 de 16 nos da 2 y el logaritmo en base 4 de 256 nos da 4. Al sumar, el resultado sería 6. Pasamos al siguiente ejemplo, donde tenemos una división en el argumento. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que aplicar la fórmula del logaritmo de un cociente. Y el logaritmo de un cociente nos decía que tenemos que separar esos logaritmos y restarlos. Es decir, el logaritmo en base 4 del numerador, que en este caso es 1024, menos el logaritmo en base 4 del denominador, que en este caso es 4. Resolvemos y nos quedaría 5 menos 1, porque ahí, si ustedes se fijan, logaritmo en base 4 de 4 es otra propiedad que vimos al principio, donde el argumento es igual a la base,
y nos queda 1, porque es el logaritmo de la unidad. 5 menos 1 es 4 y ahí terminaría nuestro ejercicio. Y obviamente ahora ustedes van a tener que resolver estos ejercicios aplicando ambas propiedades vistas en los ejemplos anteriores. Así que desarrollan esa actividad y lo siguiente que hacen es responder la encuesta que aparece en la esquina superior derecha de su pantalla, donde presionan la I que les aparece y me responden las siguientes preguntas. ¿Comprendieron las propiedades? ¿Cuánto tiempo han utilizado para resolver las actividades? ¿Qué fue lo más sencillo y lo más difícil? Si les costaron las propiedades, ¿se las podrían aprender? Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos el día viernes con un nuevo video. Espero que hayan entendido. Ya saben que me pueden contactar vía WhatsApp o vía correo electrónico enviando sus avances, sus dudas y sus evidencias de trabajo.